Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast universitario. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque a veces no lo notemos, realmente nos afecta a todos en nuestro día a día. Y esto, se preguntarán ustedes, ¿qué será? Y es cómo las redes sociales han cambiado nuestra manera de comunicarnos. Me acompañan hoy mis compañeros Nicolás, Luis y Daniel, quienes compartirán sus puntos de vista desde distintas perspectivas. Yo soy Ítalo y seré el moderador de este debate. Recordemos que este será un diálogo abierto y respetuoso, donde cada voz cuenta. Así que, sin más preámbulos, arranquemos con el tema. En la era digital, las redes sociales se han convertido en el epicentro de nuestras interacciones cotidianas. Plataformas como Instagram, X, que antes era Twitter, TikTok y WhatsApp no solo han transformado la forma en que compartimos nuestra información, sino también cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos expresamos e incluso cómo construimos nuestros vínculos. Según informes recientes, más del 60% de la población mundial las utiliza activamente y los jóvenes entre 18 y 25 años son el grupo más conectado. En un entorno universitario esto tiene gran relevancia. Nuestras clases, grupos de trabajo, amistades e incluso relaciones muy personales pasan en gran parte a través de las pantallas. Pero esto plantea preguntas importantes y la primera es: ¿estamos comunicándonos más o simplemente hablando sin escuchar? ¿Y realmente las redes sociales nos unen o más bien nos aíslan emocionalmente? Estas son las cuestiones que vamos a abordar a lo largo de nuestro episodio. Buenos días, yo soy Nicolás Fernández y en mi opinión creo que gracias a las redes sociales se ha generado un gran cambio en la comunicación al tener la posibilidad de comunicarnos con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto genera un gran abanico de posibilidades y una enorme libertad en la comunicación. Por ejemplo, yo he estado viviendo 4 años fuera de España y las redes sociales fueron una gran herramienta para mantener la relación que tenía con mi familia y amigos. Hola, soy Federico Pedrosa y creo que a pesar de esta accesibilidad aumentada que nos dan las redes sociales, creo que la calidad ha bajado. Hoy en día la preferencia es mandar un mensaje antes de hablar en persona y veo que esto nos ha hecho perder la naturalidad en la comunicación y convierte la empatía y la claridad muy escasa al comunicarnos. Yo creo que las redes sociales tienen un lado bueno, pero a la vez también tienen un lado malo. Y es que a veces ya como que no conversamos, no hablamos por mensajes para conectar con los demás, sino que o sea, pasamos a hablar para no sentirnos desconectados de los demás. Y esto yo creo que no nos favorece para nada. De hecho, mucha gente vive más en solitario, o se pasa a la soledad porque sienten que no necesitan esa comunicación y no les interesa, y pues se refugian y se meten como dentro de su burbuja, lo que hace que pues pueda llegar a hacer daño a una persona, y eso es peligroso hasta cierto punto. A mí me interesa cómo las redes sociales cambian la forma en que vemos a nosotros mismos, al publicar y mostrar ciertas partes de nuestras vidas. Terminamos creando una imagen que no siempre refleja lo que está pasando en realidad en nuestras vidas, lo que altera la forma en que nos comunicamos con las demás personas. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar al debate central y les voy a lanzar una pregunta. ¿Creen que las redes sociales están reemplazando la comunicación cara a cara? Bueno, yo creo que en parte sí, ya que las redes sociales nos dan una gran facilidad y libertad para comunicarnos a través de una pantalla desde cualquier lugar y en cualquier momento, como ya he comentado anteriormente, lo que puede ser una gran virtud si aplicamos el uso correcto de esta herramienta.
Pero si este uso no se realiza de forma correcta y no somos capaces de mantener interacciones físicas, como por ejemplo conversaciones con otras personas, planes reales con amigos o reuniones familiares, las redes sociales pueden hacer que perdamos la necesidad de quedar con un amigo u otra persona para mantener una conversación, lo que provoca más timidez y menos empatía a la hora de hablar en persona. De acuerdo. En el caso de las redes sociales, la mayoría de las conversaciones son muy breves y eso le da oportunidad para que sea fácil de malinterpretar. En ese caso son mensajes sin tono, sin gestos y en general les falta el contexto. Y repito, es una calidad de comunicación mucho más baja. A pesar de todo lo negativo que tiene, yo creo que hay que reconocer que las redes sociales han hecho que la comunicación sea más interactiva, mucho más creativa. Porque, por ejemplo, antes solo se llamaba, luego se pasó a mandar mensajes, bueno, se mandaron mails, luego se llamaba y ahora de repente hemos pasado a enviar, a hacer videollamadas, enviar stickers, memes, todo eso para expresar lo que sentimos cada uno en su caso y pues yo por ejemplo lo uso y me parece súper divertido. Pero también es verdad que pues eso, las redes sociales tienen su lado malo que hace que ya no estás hablando con otra persona, sino con una pantalla. Ya dejas de hablar y conectar con una persona y ver cuándo está bien, cuándo está mal, a leer lo que está diciendo cuando perfectamente podría estar pasándolo mal y no te das cuenta. Estás detrás de una pantalla sin ver a esa otra persona. Lo que hace que desconectemos de la realidad, desconectamos de cada uno y pasamos a ser pantallas. Sí, pero esa creatividad a veces reemplaza la profundidad. Muchos prefieren un emoji en lugar de una conversación real. Muy buen punto de todos. Entonces podríamos decir que las redes sociales no solo cambian cuánto hablamos, sino también cómo lo hacemos. Quisiera compartir una frase del sociólogo Sigmund Freud, que decía que las redes sociales nos prometen conexión, pero nos entregan aislamiento. Personalmente, creo que eso refleja la dualidad en la que nosotros vivimos. Estamos informados, más visibles y más disponibles, pero a veces menos presentes. En nuestras conversaciones digitales falta contacto visual, tono y emoción. Nos comunicamos más, pero sentimos menos. Tal vez el reto está en aprender a usar la tecnología sin perder la humanidad. Al final, yo creo que las redes sociales ahora forman parte de nuestras vidas y no tiene por qué ser algo malo, pero hay que aprender a utilizarlas como una herramienta, teniendo siempre en cuenta sus peligros, como la adicción y la pérdida de realidad, y utilizándolas de forma consciente y equilibrada, ya que a pesar de ser una gran herramienta, si no se utilizan correctamente, también pueden ser un peligro para la sociedad. Y en mi opinión, las redes sociales son una muy buena herramienta, pero hay que tener un estricto control y un uso moderado sobre ellas para que no jueguen en nuestra contra. Y bueno, de mi parte diría que sin duda tenemos que regresar a una comunicación mucho más auténtica y ver la comunicación como algo más a largo plazo. Y al final del día frenar el círculo vicioso que tenemos de estas respuestas monótonas y fáciles. Sí, las redes sociales yo creo son un instrumento muy importante, sobre todo porque es verdad que ahora puedes llamar a una persona que está aquí a miles de kilómetros de ti, como por ejemplo pues un hijo o un padre que llama a su hijo, que su hijo está de estudiante extranjero y antes no se podía, antes tenías que mandar cartas o llamar cuando era la hora de llamar y no se podía comunicar. Es una cosa súper súper interesante el tema de las redes sociales porque hace que
conectes con gente más alrededor del mundo, pero también es verdad que hace que desconectes de la gente que tienes más cerca. Y yo creo que lo que hay que hacer es ponerle como un límite, pasar de utilizar las redes sociales como como ocio y ponerlo como más una comunicación que podamos, o sea, que podamos conectar con la gente y no sea solo pues hablar con una persona, oye, mañana qué haces, no sé qué, pues si puedes hablar con una persona cara a cara, a mí me parece mucho mejor. O en llamada incluso. Yo creo que sin duda hay que educar a las personas para que su vida no esté basada nada más en los likes que les dan en las redes sociales. Gracias, muy buenos puntos. Hasta ahora hemos hablado de cómo las redes sociales influyen en la manera en que nos comunicamos a un nivel personal, pero claro que hay otro ámbito donde este impacto es igual de profundo, y ese es el marketing, o sea, la comunicación entre las marcas y las personas. Hoy en día las redes sociales han transformado por completo la forma en la que las empresas se comunican con su público. En eras pasadas, la comunicación era principalmente unidireccional. La marca hablaba y el consumidor escuchaba. Ahora esta relación es mucho más horizontal, más inmediata y sobre todo más interactiva, a tal nivel que las empresas están tomando las redes sociales como punto de atención al cliente y como punto también de feedback. Entonces, son aspectos que hasta influyen en las operaciones de la empresa como tal. Claro, por un lado, esto tiene aspectos claramente positivos. Estas redes permiten que las marcas se comuniquen de forma más humana y más cercana. Y ya no solo se trata de vender un producto, sino de construir una identidad, una narrativa, más que nada una comunidad alrededor de su producto. Un buen ejemplo serían las marcas que utilizan un tono informal en las plataformas como TikTok o Instagram, adaptando su lenguaje para los jóvenes y así generan una identificación clara. También está el ejemplo de YouTube, en donde hacen patrocinios a estos videos y hacen una relación entre el cliente, la marca y el intermediario que sería el eh, que tiene el canal de YouTube. Además, las redes sociales permiten una segmentación mucho más precisa del mensaje. Debido a los algoritmos de las redes sociales, las marcas pueden orientar su publicidad a las personas que ellos buscan, así haciendo una campaña más efectiva y así más eficiente en su proceso como tal. Sin embargo, esto también tiene unos riesgos, y eso siendo la sobreexposición del mensaje. Y esto puede llegar a crear situaciones en donde los jóvenes de hoy en día ya no saben la diferencia entre una publicidad y simplemente contenido de entretenimiento. Y pues bueno, también hay otro aspecto que es la inmediatez de las redes sociales y la búsqueda de atrapar ese aspecto inmediato de parte de las compañías puede resultar en malentendidos, porque al final del día hay menos detalle, menos estrategia a largo plazo y pues bueno, eso puede llegar a crear situaciones en donde no hubo autorización propia para una cierta campaña y así empeorar la imagen de la empresa. Y pues bueno, en general las redes han redefinido la comunicación en el ámbito eh, profesional, de marketing y empresarial. Y aunque no puedo decir con certeza si es algo bueno o si es algo malo, creo que es algo diferente, ¿no? Podemos decir que tuvieron hay estos retos de ética, credibilidad y responsabilidad, y hay estos aspectos que les benefician a las empresas en términos de volumen más grande de clientes, pero en general es una revolución en este aspecto. Y pues bueno, últimamente le paso mi palabra a mi compañero Ítalo para nuestro cierre. Bueno, y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy.
En este episodio hemos visto que las redes sociales pueden unirnos o separarnos, según cómo la utilicemos. La clave está en encontrar equilibrio, aprovechar lo digital, pero claro, sin olvidar lo humano. Agradezco a mis compañeros por compartir sus ideas y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Les dejamos una última pregunta para dejarlos reflexionando. ¿Te estás comunicando realmente o solo estás conectado? Muchas gracias y hasta la próxima.